previsión del Servicio Meteorológico para el día 25 decía: continuará el régimen de frío con ligera tendencia a mejorar. Se producirán lluvias que igual pueden ser nevadas. Y así ocurrió. Nieve y más nieve. Una gran nevada, majestuosa y desafiante, fue cayendo sobre esta Barcelona que se preparaba alegre y bulliciosa para recibir la Navidad, hasta convertirla en una ciudad triste y silenciosa. Sus 50 millones de metros cuadrados fueron cubiertos por más de 25 millones de metros cúbicos de nieve, de los que 6 se posaban a lo largo de sus 800 kilómetros de calles con un espesor superior a los 60 centímetros. Este era el aspecto que presentaba Barcelona bajo los efectos de lo que pronto se llamará la Nevada del 62. Más de 3 metros cúbicos de nieve por habitante había en sus calles y plazas cuando a la 1 de la madrugada del día 26 cesaron de caer los blancos copos que durante la misa del gallo parecían ser como un regalo de Navidad. La ciudad quedó paralizada. Los transportes aéreos, marítimos y de superficie quedaron totalmente bloqueados.